Okay, why don't you stop and start again? Okay, así que hoy vamos a continuar el estudio sobre las ciudades de refugio. Y para comenzar el estudio vamos a leer ese pasaje, Números 35, 6 al 34. Okay, vamos a saltar algunas partecitas, pero dice así: de las ciudades que daréis a los levitas, y otra vez, Números 35 del 6 al 34. De las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que daréis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco, cada uno dará de su ciudad a los levitas según la posesión que heredará. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, y de cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, los señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse el vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio, 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiere y muere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio empujó y echó sobre alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida, el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistad, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en el cual se refugió, y el vengador de la sangre la hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigo morirá el homicida, mas de un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Y tampoco tomaréis precio al que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillará la tierra. La tierra no será expiada de su sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que derramó. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio del cual yo habito, porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. Vamos ahora. Padre Celestial, te pido que este pasaje, que muy pocas veces oímos predicar, que sea de provecho para nosotros hoy, que tengamos una buena discusión y que podamos de verdad aplicar los principios que se encuentran en ella. Nosotros pedimos. Ok, así que este es un pasaje que no muchas veces, sobre las cuales no muchas veces oímos predicar, ¿verdad? Pero se repite 3 veces. Hay 3 capítulos que hablan acerca de las ciudades de refugio y siempre me ha intrigado, y yo creo que tiene algunas aplicaciones. La otra vez estábamos hablando, ¿verdad?, de por qué habían estas ciudades de refugio y por qué es que estaban las ciudades de refugio. ¿Cuál era su propósito? ¿Qué ustedes piensan que era el propósito en sí de las ciudades de refugio? ¿Mike?
Una persona inocentemente no fuera a ser matada. Exactamente, ¿verdad? Una persona que era inocente o menos inocente, ¿verdad? Que vimos que no era 100% inocente, había quizá habido una falta ¿verdad? de precaución. Pero ese tipo de persona no merecía morir, ¿verdad? Y es bien importante a Dios, ¿verdad? El que personas inocentes no mueran, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace Dios, ¿verdad? ¿Qué hace Dios cuando alguien mata a una persona inocente? ¿Cuál era el castigo en ese tiempo? En ese tiempo, si no había esa ley de los refugios, los mataban. Y aún con la ley de los refugios, a los que eran culpables, ¿verdad? Los mataban, ¿verdad? Era el que no era culpable, que lo había hecho accidentalmente, que entonces, pues, él tenía, ¿verdad? En cierto sentido, podemos decir como si fuera un castigo, pero porque tenía que estar en la ciudad de refugio, pero era una ciudad muy buena, ¿verdad? Pero tenía que dejar lo que había tenido atrás, ¿verdad? Hubo un cambio en su vida, pero iba a vivir, ¿verdad? Pero el que había matado a alguien, dice que de cierto, ¿verdad? Esa persona tenía que ser puesto a muerte, ¿verdad? ¿Y por qué es que Dios le da tanta importancia ¿verdad? A evitar ¿verdad? La muerte de personas inocentes? ¿Muy bien? I think it has to do something with what happened with Cain and Abel. Even God was merciful to Cain and he marked him that nobody would touch him. Okay. In a way, he became his refuge. The Lord God became his refuge, even though he did that horrible thing he did. And he was not innocent. So Right. maybe along the way they created some laws that said that if you kill somebody, we're going to kill you. So then they came up with the cities of refuge for the people that were innocent. Right. Bien simple, Dios es un Dios justo y Él no quiere que se haga injusticia. Muy bien, no quiere que se haga injusticia. En cuanto a lo de Caín y Abel, Dios dejó que la familia de Caín siguiera viviendo, pero ¿qué fue lo que entonces fue la consecuencia de eso? Lo marcó, ¿no? Lo marcó, dejó que siguiera viviendo, pero esa gente entonces contaminó toda la civilización y eventualmente Dios tuvo que eliminar a toda su descendencia y toda esa gente en el diluvio, ¿verdad? Y básicamente ahí entonces todo el mundo murió. Sí, para evitar eso, ¿verdad? Después del diluvio, Dios dijo, el que mate inmediatamente y ponerlo a muerte para que no contamine la tierra, ¿verdad? No contamine la sociedad, que entonces Dios tenga que destruir la sociedad entera. Pero, ¿por qué podemos matar a los animales? Porque ese mismo mandato que habíamos visto, donde Dios deja que podamos matar a los animales para comerlos, ¿verdad? ¿Por qué a los seres humanos se le da ese tipo de protección cuando a los animales no se le da la misma protección? ¿Cuál es la diferencia principal entre un ser humano y un animal? Y hablando de eso, ¿verdad? Nuestra sociedad está borrando esa diferencia. Yo fui a una compañía que vende una de esas cadenas que vende animales y son ratoncitos, ¿verdad? Y decían, nosotros vendemos ratoncitos todos del mismo sexo para que no se puedan reproducir, para que la gente no los pueda reproducir. Y yo digo, wow, ellos no quieren como stray rats, le tienen tanto, aún para los ratones, ellos están elevándolos a estos derechos, ¿verdad? Que ahora tienen los ratones. Y uno compra ahora ratones en alguna de estas cadenas, uno tiene que firmar un documento entero, ¿verdad? Que da la dirección donde uno vive, el teléfono, ¿verdad? Y un contrato que uno no puede maltratar a estos animales antes de dárselo a la culebra, que se lo va, ¿verdad? Que no le importa, ¿verdad? Ella sí no le importa el maltrato de animales, lo va a exprimir y sacar la vida, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tratar a ese ratoncito humanamente, ¿verdad? Tantos derechos que están dando la gente a los animales, y ¿verdad? Es importante tratarlo humanamente, yo no estoy en contra de eso, pero que se le lleva a un punto tan alto, lo que están haciendo es bajando, ¿verdad? El respeto que tenemos que tener por la vida humana. Sí, ¿cuál es la gran diferencia entre eso, ¿verdad? La vida animal y la vida de un ser humano? ¿Qué diferencia hay en nosotros comparado a un animalito, ¿verdad? A un animal más complejo como los perros, los monos?
¿Qué hay dentro de nosotros que es distinto? Right? Nosotros tenemos un alma y un espíritu que es de Dios. Muy bien. Un alma y un espíritu que es de Dios. Y eso se llama la imagen de Dios. Habíamos leído un versículo en Génesis que dice, ¿verdad? Que dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios y dice, varón y hembra los crió. Pues si hay duda, ¿verdad? Los dos tienen la imagen de Dios dentro de él. Ese alma, ese espíritu, la habilidad de pensar, ¿verdad? De hacer decisiones. Esa es la imagen de Dios. Y esa imagen hay que respetarla, ¿verdad? Hay un pasaje, creo que en Santiago, que dice, ¿cómo podemos amar a Dios que no vemos si no amamos a nuestro hermano que vemos? ¿Verdad? Y la razón que dice eso es porque esa imagen de Dios está dentro de aún la persona más vil y más mala, ¿verdad? No quiere decir que no podemos castigar a las personas cuando deciden castigo, pero primero que tienen que ser culpables y segundo, aún en eso tiene que haber un proceso, tiene que haber un respeto. ¿Y en qué otra forma nosotros tenemos que demostrarle respeto a la vida humana y respeto a los otros seres humanos que tiene que ver con, ¿verdad?, esto de la muerte y de la violencia? Denme algunos ejemplos, cómo nosotros podemos aplicar, ¿verdad?, este respeto que Dios tenía, que se demuestra aquí en las ciudades de refugio. ¿Qué otra forma nosotros podemos aplicar eso en nuestra vida? Amén. De acuerdo a Dios y a la humanidad, no tenemos derecho a quitarle una vida. La vida es sagrada. Solo Dios puede quitarle la vida a uno. Ok, muy bien. Así que los seres humanos, ¿verdad?, no podemos quitar la vida. ¿Qué tipo de seres humanos a veces nosotros dudamos si tienen ese derecho? Los que sabemos que son criminales, si tú oyes en el periódico la noticia que uno mató a 5, a 6, es criminal y tú lo encuentras frente a tu casa, tú no vas a dejar que te mate a ti. Ok, muy bien. Eso es algo, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, como cristianos, ¿verdad?, siguiendo un poquito a la otra dirección, nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de proteger a nuestra familia, ¿verdad?, y de protegernos a nosotros mismos, ¿verdad? Y es interesante porque hay un versículo que mucha gente no sabe que existe, donde Jesús le ordenó a sus discípulos a que todos tuvieran una espada, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros, es un versículo que está en la Biblia, pero está bien clarito, ¿verdad? Y nosotros tenemos el derecho y la responsabilidad de defendernos. No creo que quiere decir que todos tenemos que estar armados, pero definitivamente aquellos que pueden, ¿verdad?, manejar esa responsabilidad, ¿verdad?, con mucha cautela y mucho cuidado, pues pueden hacer eso. Pero también, por ejemplo, te voy a dar 3 aplicaciones, entonces vamos a ir a otra aplicación, ¿verdad?, porque esto es repaso de lo que habíamos hecho la otra vez. La violencia contra una persona, contra otra persona, no es solamente matarla. ¿En qué otra forma nosotros podemos, qué otra forma de violencia hacia las personas puede haber? ¿Oído? The Bible says that there's life and death on your tongue, so with your words you can kill a person's soul or maybe even their growth in Christ. Ok, muy bien. Así que esa es una parte, ¿verdad? La violencia verbal puede hacer también mucho daño. Y hay un libro entero, ¿verdad?, que se dedica a eso. El libro de Santiago, no sé si el libro entero se dedica a eso, pero varios capítulos, ¿verdad? Y eso sería quizás un buen estudio en un futuro. Quizás lo podemos hacer después de eso. Pero la violencia verbal, ¿verdad?, es algo que no debería caracterizar a los cristianos, ¿verdad? También violencia emocional. Ok. Pero la violencia emocional me imagino que se expresa verbalmente. Puede ser verbalmente, puede ser, o hay otra diferente manera, abusar a personas emocionalmente. No solamente con palabras, con acciones, con actitudes, hay libros sobre eso. Ok, hay quizá una comunicación no verbal, ¿verdad?, que también podría comunicar una gran hostilidad, ¿verdad? Así que está las cosas que decimos, también la forma que la decimos, nuestros gestos, nuestra actitud. Debemos de ser gente que somos pacíficas, ¿verdad? En ese sentido.
¿Qué otros tipos de personas son personas que a veces necesitan nuestra protección y nosotros, ¿verdad?, en nuestra sociedad no le está dando esa protección a esas personas? ¿Cómo? A los niños, ¿verdad? Que son niños que están en situaciones donde hay violencia y abuso. Pero también a los niños no nacidos, ¿verdad? En el aborto, especialmente el del último trimestre, es algo que ¿verdad?, se ha legalizado y eso, ¿verdad?, como cristianos tenemos que abogar en contra de eso, ¿verdad? Y proteger a esa ¿verdad?, criaturas que sí son seres humanos. También la eutanasia, ¿verdad? Y básicamente poner I'm feeling good, Sonny. Okay, one better. Así que esos son áreas, ¿verdad? Que tenemos que tener un gran respeto como cristianos a la vida, ¿verdad? En nuestras vidas y la manera que ¿verdad?, nos presentamos a la otra persona, interactuamos con las otras personas, siempre tenemos respeto por esas personas y aunque estemos en situaciones hostiles, ¿verdad?, eso es bien difícil porque en ese libro de Santiago, Santiago dice que él tiene ese problema, ¿verdad? Parece que era una persona que era, ¿cómo se llama?, que prendía rápido. Y él siempre decía que lo difícil que era controlar la lengua, probablemente porque ese problema lo tenía él. Así que, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De tener ese respeto, no estar dado a la violencia en todas su forma. Ok, ¿alguna pregunta o comentario acerca de esa parte? Okay. En otra área, porque habíamos dicho, ¿verdad?, que las ciudades de refugio en cierto sentido se parecían un poco, ¿verdad? Tienden a ser como un tipo, un símbolo, ¿verdad?, donde Dios introduce una idea que después se desarrolla más tarde en la Biblia. Y en cierto sentido, la ciudad de refugio simboliza un poco, ¿verdad?, en cierta manera, lo que es la iglesia, ¿verdad? Nosotros somos, ¿verdad?, culpables por la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesucristo murió por nosotros. Y eso es una doctrina fundamental de la doctrina de la salvación, ¿verdad? Parte de la doctrina del calvinismo, que Jesucristo murió por los cristianos, ¿verdad? Así que nosotros somos culpables de la muerte de Jesucristo, pero en una forma distinta al mundo, ¿verdad? El mundo es directamente culpable porque ellos, ¿verdad?, pusieron la muerte de Jesucristo, representación de toda la humanidad, los judíos y los romanos. Pero nosotros lo hicimos en una forma indirecta, ¿verdad? Así que para nosotros la iglesia es una ciudad de refugio. Entonces, vemos, ¿verdad?, que las ciudades de refugio eran ciudades que se le daban a los levitas. Los levitas eran los que servían en el templo y eran los que enseñaban a Israel. Así que la manera que esto funcionaba era a Israel se le había dado, ¿verdad?, habían básicamente 10 tribus que se le había dado un terreno y entonces habían 2 tribus que no recibieron un pedazo de terreno, había unos que se mezclaron con Judá, entonces los levitas tenían sus propias ciudades regadas dentro del territorio de las otras ciudades, así que estas eran unas ciudades pequeñas, ¿verdad?, que estaban dentro del área, y son más o menos como la iglesia. Nosotros somos unas organizaciones que estamos dentro de estas otras áreas, pero vamos a ver un poco acerca de cuál era la responsabilidad de los levitas. Dice: cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en su ciudad, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes, levitas y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten,
según la ley que te enseñe y según el juicio que te digan harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declare. Así que los levitas eran personas que hacían dos cosas, estaban envueltas en el ministerio del templo, ¿verdad? O del tabernáculo. Ellos eran los que cargaban, ¿verdad?, el tabernáculo, tenían ciertos deberes en el trabajo pesado del tabernáculo, pero también eran los que enseñaban, ¿verdad? Y se supone que fueran expertos en la Biblia, ¿verdad? Estos eran los que eran, ¿verdad? Su especialidad debía ser estudiar la Biblia y poder enseñarla, y de entre ellos, ¿verdad?, los que más supieran, pues iban a ser los jueces, ¿verdad?, y los conocedores del país, pero en general los levitas, ¿verdad?, eran básicamente los maestros, y eran los sacerdotes, ¿verdad?, eran los que representaban al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Y en ese sentido, ¿verdad?, la iglesia hace estas dos funciones. Nosotros, ¿verdad?, cuidamos de este templo, ¿verdad?, aunque el templo somos nosotros, ¿verdad?, el Espíritu Santo está entre nosotros, pero la iglesia como tal, ¿verdad?, y todo lo que le pertenece a la iglesia, en cierto sentido también viene a ser un templo, y nosotros, ¿verdad?, somos los que representamos a Dios ante el pueblo no salvo. Nosotros representamos al pueblo no salvo delante de Dios, ¿verdad?, con nuestras oraciones por esas personas, ¿verdad? Así que nosotros somos los sacerdotes hoy en día, ¿verdad?, de nuestros países. Y también, ¿verdad?, los cristianos también son las personas que tienen que enseñar la Biblia, ¿verdad? Todo cristiano debe conocer la Biblia, son los que van, ¿verdad? Cuando hay preguntas, estamos hablando de las personas, son los que deben conocer la Biblia y enseñar la Biblia, ¿verdad? Así que en ese sentido, pues, nosotros somos, ¿verdad?, tenemos la misma labor que las ciudades de refugio. Entonces, ¿verdad?, la iglesia también protege a los cristianos, ¿verdad? Nosotros cuando estamos aquí, ¿verdad?, no estamos solos, estamos en un grupo, ¿verdad? Y nosotros, la iglesia, básicamente, el que anima y protege al cristiano. Debe ser un sitio donde el cristiano no va a sentirse perseguido, ¿verdad? En el mundo, el cristiano va a sufrir cierto rechazo, ¿verdad?, en todo lo que hace. Pero cuando venimos a la iglesia es donde vamos a sentir, ¿verdad?, esa aceptación, ¿verdad?, ese refugio, esa tranquilidad que no vamos a sentir en el mundo. Noten que las personas tenían que quedarse en la ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote. Ahora, Jesucristo ya murió, ¿verdad? Así que si estamos esperando, y Él es nuestro sumo sacerdote, y Jesucristo resucitó. Ahora, si estamos esperando la muerte de nuestro sumo sacerdote para salir de la ciudad de refugio, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo es que va a pasar eso? Nadie sabe. Ok, nadie sabe, pero ¿cuándo va a morir nuestro sumo sacerdote? Ya murió. Ya murió, así que ¿cuándo va? Y resucitó. Así que decir que no va a morir, ¿verdad? Así que nunca, en cierto sentido, nunca vamos a salir de la ciudad de refugio. Siempre vamos a estar en la iglesia, ¿verdad? Pero en otro sentido, cuando moría el sumo sacerdote era que venía un cambio en el sacerdocio, ¿verdad? Y ese cambio en el sacerdocio va a ocurrir cuando vuelva Jesucristo, ¿verdad? Así que los cristianos tienen que estar en la iglesia, en cierto sentido, por toda la eternidad, pero en otro sentido, hasta que vuelva Jesucristo, ¿verdad? Y eso quiere decir que la iglesia, hay gente por ahí, porque debe decirle, no sé si han oído de Harold Camping. Hay un loco que se llama Harold Camping. Él influenció mucho una familia que estaba en una de las iglesias que estábamos antes. Y él decía, ¿verdad?, que la iglesia se había apostatado completamente y que nosotros no deberíamos estar en la iglesia, ¿verdad?, y debíamos reunirnos en las casas, porque toda la iglesia era apóstata, porque la cosa es que toda la iglesia había rechazado las predicciones que él estaba haciendo, de la venida de Jesucristo, que nunca se dieron, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, la iglesia, se supone que, ¿verdad?, Jesucristo dice que va a estar con la iglesia hasta el fin del siglo, ¿verdad?, hasta que Él vuelva. La iglesia no se va a acabar. Ese es el plan de Dios para los cristianos, congregarnos, ¿verdad?, en iglesia, congregarnos en grupo, y vamos a ver ahora, ¿verdad?, en los próximos minutos qué significa eso de estar dentro de la ciudad de refugio en cuanto aplicado en la iglesia. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros, ¿verdad? No que nos quedemos los domingos, ¿verdad?, adorando a Dios en la naturaleza, en la playa, ¿verdad?, o
con nuestra familia nada más solos allí en nuestras casas. Casi no hay una iglesia que no pueda hacer eso, pero casi no hay sitio donde no haya algún tipo de iglesia. ¿Verdad? Así que Dios quiere que participemos, porque ¿qué pasa? ¿Qué le pasaba a la persona que salía de la ciudad de refugio? Cuando una persona estaba en la ciudad de refugio, que supone, ¿verdad?, que había matado a alguien inocentemente y después salía, ¿qué pasaba? Alguien lo choteaba seguido y lo estaban esperando. Exacto, ¿verdad? Venía alguien y entonces no estaba bajo esa protección y ¡guac!, ¿verdad? Lo mataban, ¿verdad? Y nosotros cuando salimos de no estamos en la iglesia, va a venir alguien, ¿verdad?, y nos va a matar nuestra vida espiritual y vamos a quedar básicamente espiritualmente muertos, que quizás no perdamos la salvación, pero vamos a ser completamente inútiles, ¿verdad? Vamos a dar un golpe tan fuerte, vamos a quedar comatosos espiritualmente. Así que importante, ¿verdad?, estar en esa ciudad de refugio espiritual que es la iglesia. Así que vamos a ver rapidito qué envuelve estar dentro de la ciudad de refugio. Primero es que, ¿verdad?, el Nuevo Testamento dice que tenemos que congregarnos. Vamos a Hebreos 10, 19 al 25. Hebreos 10, 19 al 25. Voy a buscarla, a ver. Dice, y fíjense, es interesante cuando uno mira este pasaje, porque muchas veces nosotros miramos un solo versículo, pero yo di un poquito para atrás y estaba estudiando un poquito más. Y dice así, 10, 19 al 25, dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. El velo era, ¿verdad?, lo que separaba en la parte regular del templo a la parte donde el sacerdote podía entrar una sola vez y que estaba detrás del velo. ¿Saben lo que estaba detrás del velo en el templo? El velo era como una cortina bien grande y bien sólida que separaba el lugar santísimo. ¿Y qué estaba en el lugar santísimo? Estaba the Ark of the Covenant, estaba lo que llaman Mercy Seat, que eran los ángeles, y que estaba entre medio de los ángeles cuando eso de verdad estaba funcionando como se supone que estuviera. Dios mismo estaba ahí. La presencia de Dios, ¿verdad? Estaba la gloria de Dios, Dios mismo estaba ahí, ¿verdad? Había como un brillo, ¿verdad? Esa nube y columna de humo y de luz, estaba en una forma, ¿verdad?, pequeña ahí en la presencia, en ese sitio, la presencia de Dios. Pero nosotros, ¿verdad?, Dios abrió el velo. Cuando Jesucristo murió, el velo se abrió en dos pedazos, y el velo dice que fue su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, hablando quizás del bautismo. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando nos congregamos, ¿verdad?, porque lo que viene antes es la razón por la cual nos congregamos, y entonces está el mandato. Cuando nos congregamos estamos haciendo varias cosas. Primero, estamos acercándonos al lugar santísimo, ¿verdad? Y aunque nosotros podemos adorar a Dios en nuestras casas, nosotros podemos estar constantemente en comunión con Dios, y Dios vive dentro de nosotros, pero cuando estamos congregados en una forma especial, nos estamos acercando a la presencia de Dios. Hay una forma especial en la cual encontramos a Dios cuando nos congregamos que no encontramos cuando estamos solos, ¿verdad? Jesús dijo: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusierais de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que ya cuando se congregan, ¿verdad?, hay una pequeña iglesia, no tiene que ser mucho, ¿verdad?, pero ya hay, ¿verdad?, uno se puede acercar, ¿verdad?, a ese lugar santísimo de una forma un poco distinta a cuando uno está solo en su casa, ¿verdad? Además de eso,
Otra cosa que pasa cuando hay un grupo de cristianos que estamos congregados, ¿verdad? Y que nos asociamos con otros cristianos, es que dice, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos vamos a estimular a demostrar amor y a hacer buenas obras. Quiere decir que, ¿verdad?, vamos a ver ese ejemplo y las enseñanzas, ¿verdad? Y vamos a estimularnos los unos a los otros, ¿verdad? Si nosotros pensamos que el amor es el fruto del Espíritu, y podemos pensar que el amor es como un fuego, ¿verdad?, que vino como en llamas de fuego, y nosotros somos como carbones que estamos prendidos. ¿Qué pasa cuando uno coge un montón de carbón y los pones todos juntos? En un barbecue o en una... ¿Se han cocinado con leña alguna vez o con carbón? Cuando está regado, ¿verdad?, no está muy caliente, pero uno los mete juntos y esas piezas básicamente se prenden fuego y se pone bien, bien caliente. Pero así que nosotros, cuando estamos juntos, ¿verdad?, y a veces se pone tan caliente que empiezan a botar chispas, pues cuando estamos juntos nos estimulamos de esa forma. La palabra estimular suena bien como pasiva, bien polite, ¿verdad? Pero esa palabra es la palabra provocar. Quiere decir provocar, irritar o incitar al mundo de coraje o hasta el punto que moleste, ¿verdad? Así que lo que está diciendo es que en la iglesia debe haber una presión bien fuerte para que la gente haga las cosas buenas al punto de sentirse uno incómodo. Yo me recuerdo que una vez estaba haciendo una actividad en la casa y entonces vino un señor que iba a otra iglesia donde estábamos. Él dijo, yo tengo little pet peeve, ¿verdad? Tengo una pequeña quejita. Lo dijo así como bien, como que, no lo quiero mencionar, pero dice, en esta iglesia me molesta que cuando la gente hace algo para la iglesia, lo mencionan al frente de la iglesia y le dan gracias a esa persona. Dije, wow, pero ¿por qué? Digo, no, porque nosotros que no hacemos nada nos sentimos mal. Suena algo moderno de hoy en día, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Y deben haber personas en la iglesia que simplemente vienen para que las otras personas puedan tener a alguien a quien ministrarle, ¿verdad? O sea, esta persona estaba diciendo, yo vengo a la iglesia para que me den, ¿verdad?, y no me deben hacer sentir mal, ¿verdad?, porque parece que yo vengo. Y yo estoy aquí y lo que contribuyo es que le doy oportunidad a las otras personas a darme, ¿verdad? Esta es una persona que tiene una casa de $500,000, ¿verdad? Y no era yo y mi familia, era otra gente, ¿verdad? Pero bueno, nosotros, ¿verdad? Por eso quiere decir que esa iglesia estaba haciendo en ese sentido lo correcto. Por eso estaba medio molesta, ¿verdad?, de que no estaba haciendo nada en esa iglesia, ¿verdad? Si no salimos de la iglesia sintiendo un poquito incómodos, ¿verdad? Y debe decirle, cuando yo estudio también, a veces uno se siente también un poco incómodo, porque uno a veces tiene que predicarle cosas donde uno también falla. Pero si en nuestra preparación ¿verdad?, en ir a la iglesia no nos sentimos un poco incómodos, entonces de nada valió, porque entonces ¿en qué vamos a cambiar? ¿Verdad? La iglesia se supone que sea un sitio donde las personas, ¿verdad?, hubo un sentir que se le atribuyó a un duque francés, pero que él nunca dijo esto, que él vino y escribió porque los Estados Unidos es una gran nación. Pero habían dicho, y la cosa es que este dicho, aunque no es apócrifo, o sea, nadie de verdad lo dijo, pero varios presidentes lo han citado y ha venido a estar ¿cómo se llama?, en la cultura popular de los Estados Unidos, y es que los Estados Unidos ha sido una gran nación porque ha sido una nación recta, y cuando los Estados Unidos son recta va a dejar de ser una gran nación, y que la razón que es una nación recta es porque, ¿verdad?, todos los domingos hay gente predicando, ¿verdad?, una rectitud, ¿verdad?, lógicamente predicando fervientemente la importancia de una vida recta, ¿verdad? Y eso es cierto, ¿verdad? Las iglesias, su propósito es verdad que nosotros nos transformemos. Hay un ejemplo, hay un show que se llama The Dog Whisperer. Quizá creo que algunos de los jóvenes lo han visto, pero tiene
sabiéndolo. Y la filosofía es un muchacho mexicano, ¿verdad?, que cría perros, entonces tiene nuestros reality shows. Entonces lo que hace es que él tiene un pack de perros, como 10 perros que son todos bien adaptados, son perros completamente normales, lo que un perro debe ser en toda su cabalidad. Y entonces le traen perros que están, ¿verdad?, que están locos. Y entonces él dice, hay perros que son neuróticos, hay perros que son esquizofrénicos, él dice, muchas veces el perro adopta la loquera del dueño, ¿verdad? Entonces, ellos cogen esos perros y los ponen dentro de esta manada que es normal, y entonces ellos básicamente le imprimen, ¿verdad?, la normalidad al perro, ¿verdad?, porque no le toleran sus anormalidades. Entonces lo normalizan, ¿verdad? En cierto sentido, la iglesia debe tener ese efecto, ¿verdad? Nos normaliza en cuanto a lo que debe ser un cristiano, que es demostrar amor y buenas obras. Pero también eso se hace a través, ¿verdad?, del ejemplo, a través de hablarnos los unos a los otros, pero también a través de la exhortación. La palabra exhortar, lo que muchas veces asociamos con el concepto de predicar, es un llamado a la acción que se asocia con instrucción, ¿verdad? Uno enseña algo y dice, ahora, ¿verdad?, lo que quiere decir, esto es lo que tenemos que hacer. En 2 Timoteo 4, 1 al 3 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, te da orgullo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, no vamos a parar aquí, que un poquito tarde, pero la próxima vez vamos a hablar acerca de la organización y también otra cosa que dice, ¿verdad?, que todo el mundo va a tener un lugar para que habite en la ciudad de refugio. Así que vamos a hablar un poquito acerca de la organización de la iglesia, de qué quiere decir que vamos a tener un lugar donde habitemos. Y entonces, oigan esto, entonces quiero expandir la ciudad, el concepto de la ciudad de refugio de la iglesia a 3 otras cosas un poco más grandes, ¿verdad?, que podemos considerar. Así que vamos a continuar hablando de la ciudad de refugio como, ¿verdad?, como una representación de la iglesia, y entonces vamos a ver qué otras 2 maneras nosotros podemos también aplicar esto a otras partes ¿verdad?, de nuestra vida cristiana, y también hablar un poquito también sobre profecía en relación a esto, ¿verdad? Así que invito a que vengan la semana que viene y creo que va a estar interesante.